Un cordial saludo, una cordial bienvenida a la ponencia El tal sujeto de derechos no existe, violencia epistémica hacia estos seres no humanos que son sujetos de derechos. Mi nombre es Edith Gamboa Saavedra de la Universidad Industrial de Santander y les doy nuevamente una cordial bienvenida al Congreso Internacional, Tercer Simposio Internacional de Ciencias Sociales de la Universidad Pontificia Bolivariana de Bucaramanga, Agentes de Cambio, Academia y Sociedad, para la transformación de la ciudadanía global. Pues bien, cuando hablamos de violencias, y en este caso en general hacia los ecosistemas, hacia la naturaleza, y especialmente hacia los sujetos de derechos que han sido declarados a partir de la sentencia T-622 de 2016 en Colombia en adelante, dice la jurista colombiana Liliana Estupiñán. La violencia hacia la naturaleza, hacia los ecosistemas, se convierte en un tema complejo, cruzado con el conflicto armado aún no superado, la economía ilegal de la guerra, los territorios cooptados por mafias y corrupción, la entrega legal del territorio a multinacionales en clave de explotación y extractivismo. Esto es pues una nueva fase de colonización. A su vez, la socióloga Cristina Lyons, en sus estudios sobre los ríos y la reconciliación profunda, argumenta que es necesario el debate acerca del reconocimiento de la naturaleza como víctima de la guerra, como víctima del conflicto armado, en sus estudios sobre las memorias socioecológicas ambientales. Así pues, entre todas las violencias sufridas por la naturaleza y por los ecosistemas, se tiene que la violencia epistémica es una de estas violencias. He propuesto como concepto de violencia epistémica al conjunto de percepciones, concepciones que se expresan de una u otra manera, afectaciones, prácticas, ejercicio, ya sea activo o pasivo, oculto o visible, coyuntural o estructural, fáctico o simbólico, en fin, como quiera que sea, cuando consiste en desconocer, cosificar, menoscabar, no reconocer el estatuto ontológico de la naturaleza, de los seres no humanos, que son sujetos de derechos o que debieran ser declarados sujetos de derechos y que, por otra parte, habiendo sido declarados sujetos de derechos, se les deje en lo que considero un estado de protopersonalidad, donde todavía no tienen la personalidad ontológica jurídica propiamente dicha, si bien es cierto, hayan sido declarados sujetos de derechos como tales. Bueno, el profesor ecuatoriano Ramiro Ávila Santamaría, en sus estudios sobre los derechos de la naturaleza, precisamente manifiesta que el antídoto para esas hegemonías de la modernidad, el racionalismo, ¿sí?, que separa el conocimiento y la razón de lo que considera que no lo es y de la naturaleza, la colonialidad que separa y jerarquiza la cultura sobre la naturaleza y el capitalismo que toma como objeto de apropiación y explotación a la naturaleza. El antídoto para todas estas cosas se llama los derechos de la naturaleza. Pues bien, en este momento quiero caracterizar, como parte de los objetivos de esta ponencia, hacer una breve caracterización de la violencia epistémica, habiendo ya mencionado el concepto. Una caracterización subdividida en tres partes, y la primera de ellas tenemos esos ismos que nos relata el profesor ecuatoriano y jurista Ramiro Ávila Santamaría. En efecto, el colonialismo del ser, del saber y del poder, los capitalismos y el racionalismo constituyen ese conjunto de ismos que nos hacen caracterizar a la violencia epistémica, en el sentido según el cual el racionalismo establece una diferenciación entre sujeto y objeto, y a la naturaleza la deja como objeto y al ser humano como sujeto, de una manera permanente. Por su parte, los capitalismos, donde la naturaleza es un mero objeto de acumulación, de explotación, de cosificación, tiene todo su precio. Y por su parte, el colonialismo, donde dice el colonialismo del ser, del saber y del poder, que dicotomiza entre norte-sur, pobre y rico, desarrollado y falto de progreso, entre otras dicotomías que no se complementan, sino que se contraponen. Para señalar, pues, quiénes serían
con el colonialismo del ser, ¿quiénes serían aquellos en los cuales recae esa dicotomía, sobre todo las que son negativas? Pues bien, este primer grupo de ismos es una primer aspecto, característica general de la violencia epistémica. Por otra parte, para un segundo aspecto de la violencia epistémica y continuar su caracterización, tenemos los aportes de la magistrada Diana Fajardo. En efecto, Diana Fajardo nos habla de la limitación o restricción del concepto de dignidad. Esta limitación o restricción del concepto de dignidad también es una característica de la violencia epistémica, en el sentido según el cual, a duras penas, solamente los seres humanos son los que deben ser pues reconocidos en esta dignidad y ningún otro ser. Por otra parte, tenemos la incompatibilidad a priori de formas de vivir o de vida buena. Esta incompatibilidad a priori niega de una vez o antes de conocer, antes de acercarse, antes de intentarlo, niega a otros modelos de vida, a otras formas de vida buena que sean diferentes de la del propio. Y otro, para terminar esta segunda caracterización o aspecto, es la desvaloración del liderazgo de la naturaleza. El liderazgo de la naturaleza se ha no valorado, se le ha dado detracción al liderazgo ambiental y de la naturaleza, cuando debiera ser un asunto de todos, un asunto público. A las pocas personas que se dedican al mismo se les ha hecho desvaloración de este trabajo. Y en tercer y último lugar, para esta caracterización de la violencia epistémica, se tiene el desconocimiento de los conocimientos ecológicos tradicionales y ciencias nativas. Este conocimiento, estas ciencias nativas o este conocimiento ecológico tradicional, del cual habla el profesor Gregorio Cajete, se desestima, se subordina hacia una cierta idea de ciencia de tradición occidental. En vez de complementarlas y hacer una ciencia ampliada o extensiva, se subordina y entonces hay un desconocimiento, con lo cual pues se tiene la violencia epistémica porque ese desconocimiento afecta directamente a la naturaleza, a los ecosistemas. Por otra parte, la inexistencia de diálogo intercultural de saberes. Esa inexistencia o aún existiendo esa falta de un verdadero diálogo de saberes, de un verdadero escuchar, intentar escuchar, acercarse, preguntarse acerca de la cultura, de la historia, del territorio, de las creencias de otras comunidades. Entonces, ese diálogo intercultural de saberes, al no existir, pues es violencia epistémica, cuando debiera existirlo, sobre todo en asuntos de participación de la ciudadanía, que como dice el artículo 2 de la Constitución, tienen el derecho de tomar las decisiones en los asuntos que les afectan directamente en su vida, en su cultura, en su territorio, pero que han sido importadas nociones de desarrollo de otras áreas y no consultan previamente a la comunidad en realidad. Y también, para finalizar la caracterización, la ausencia de interdisciplinariedad. Los aspectos sociales se toman por un lado, los aspectos de las ciencias naturales por otro, y a la naturaleza se le encasilla en alguna de estas áreas, regiones del conocimiento o aspectos, cuando se trata de toda la realidad, se trata de una visión integral de los ecosistemas y de la naturaleza, donde tanto ciencias sociales como ciencias naturales, como todo, en fin, lo que se pueda permitir conocer, estudiar, investigar y desarrollar, pues todo debería ser parte del estudio de la naturaleza. Pues bien, con estas tres características podemos considerar la violencia epistémica, las cuales pues deben ser contrarrestadas. En efecto, el profesor Alonso Silva Rojas menciona que la responsabilidad moral del ser humano se transforma hacia lo ambiental. Ante la idea del desarrollo en el mundo contemporáneo y una sobreproducción, pues se requiere una crítica a la modernidad, entendida como un desbordamiento ilimitado de la naturaleza como recurso. De esta manera queda el desafío para el ser humano. Y esta investigación lo que propone es no dejar a los que ya son sujetos de derechos en ese estado de que considero protopersonalidad, donde evocando a Aristóteles, ni son semilla ni son plantas, son plántula. Pero por otro lado, el resto de los ecosistemas, los que no han sido declarados sujetos de derechos y merecen esa protección, o ese inicio o ese camino de protección. Y los que habiendo sido declarados sujetos de derechos, que ya no objetos de derechos, pues requieren que se les reconozca con una personalidad constitucional especial, se les reconozca personalidad ontológica jurídica. Fíjense ustedes que históricamente y económicamente se les ha reconocido personalidad jurídica a entes que no son
seres humanos, a entes que no son seres físicos biológicos, tales como empresas, sociedades y todo el concurso del derecho mercantil y del derecho de las organizaciones, pues ellas tienen personalidad ontológica jurídica. Y nadie se cuestiona en estos momentos por qué tendrían esa personalidad, la cual les ha servido para todo tipo de efectos y de consecuencias. Pues bien, se propone una personalidad distinta, pero también esa personalidad ontológica jurídica según la cual los ecosistemas tienen su valor intrínseco y no solamente por la utilidad que le puedan o no prestar al ser humano. De esta manera, y para concluir, la violencia epistémica es una de esas violencias que se ha ejercido sobre la naturaleza, sobre los ecosistemas y específicamente sobre los sujetos de derechos. Y segundo, que es necesario pasar del concepto de objeto a sujetos de derechos y de sujetos de derechos a entes con personalidad ontológica jurídica del constitucionalismo ambiental y de la naturaleza. Muchas gracias.